Bienvenidos todos al nuestro podcast, White Talks, el único podcast saludable de Grupo Yunen. Y hoy tenemos un banquete triple. Eh, Tenemos al doctor César Herrera, director del Centro Cardiovascular de CEDIMAT, pero también tenemos a Jochi Herrera, escritor, que vamos a ampliar en eso, y al amigo también aquí. O sea que bienvenidos a tu casa. Tú sabes el cariño que te tengo y que para mí va a ser una delicia lo que vamos a conversar. En el día de hoy, pues vamos a enfocarnos un poco en mantener las tensiones normales, porque es el Día Mundial de la Hipertensión. Y, Jochi, pues no te puedo decir de otra forma que bienvenido. Gracias, José. Estás uniendo dos heterónimos, dos sujetos que yo soy. No sabía que te ibas a tocar eso. Sí, yo soy escritor, pero bueno, soy cardiólogo y encantadísimo de estar aquí apoyándote porque tú eres, después de todo, corresponsable de mi regreso a este país. Gracias por la invitación. Y vamos a traer el tema. Mira, Jochi, doctor Herrera, nos acostumbra en Pitahaya Studios, preguntarle primero a cada persona que entrevistamos que nos hable un poco de quién es él, de dónde viene Jochi, dónde nace César Herrera, cuáles fueron sus primeros pasos, por qué se inclina a la medicina y cómo termina en la ciudad de los vientos, en Chicago. Una respuesta larga, José, pero voy a tratar de reducirla. Yo nací en Santiago de los Caballeros, aunque los santiagueros me dicen que ya no soy santiaguero. Y los capitaleños me dicen que yo soy gringo, entonces yo no sé dónde soy. Yo soy un pedacito de Santiago, un pedazote de Chicago, donde viví 32 años, más que en Santiago de los Caballeros. Yo me gradué de médico muy joven en la Madre Maestra y a los 22 años enfilé hacia Estados Unidos con el propósito de especializarme. Siempre dentro de la escuela de medicina, siempre pensé en cardiología. Eso fue lo que quise. Lo más cercano a cardiología fue pediatría porque me sensibilizaban mucho los niños y desde el punto de vista médico me llamaba la atención la complejidad y multidisciplinaridad de la pediatría. Pero lamentablemente luego de mis primeras rotaciones en el Hospital Infantil Público de Santiago y ver el sufrimiento de los niños, dije, no, esto yo no lo puedo hacer. Y ahí se consumó mi deseo de ser cardiólogo. No sé por qué cardiólogo, supongo que la fisiología cardiovascular es muy exacta, muy atractiva. Y claro que siempre tenemos nuestros mentores. Yo tuve el privilegio de ser alumno del doctor Salomón Jorge, que en paz descanse, que fue, si no él, uno de los pioneros de la cardiología de Centroamérica y el Caribe, regresando de Francia en aquella época donde solamente se contaba con el estetoscopio. Llegué a la ciudad de Chicago, hice mis primeros 4 años de especialización de medicina interna, como tú también hiciste. Hice 4 en vez de 3, que es lo que se requiere porque mi interés de docencia y academia me ofreció la oportunidad de hacer un año de profesor, investigador y jefe de residentes, que me lo solicitaron en la Universidad de Wayne State. Y luego eso me ayudó a entrar a cardiología, donde completé mi entrenamiento en Northwestern. Y bueno, de ahí en adelante pasaron 32 años, las cosas más importantes de mi vida, desde los hijos hasta mi crecimiento profesional como docente, como administrador. Aprendí todo lo que se necesitaba y que todavía falta mucho por aprender de eso que tú sí sabes bien, que es el manejo administrativo del business de medicina. No el negocio, sino la empresa de medicina, que son dos cosas muy diferentes. Y como decía, en parte por tu culpa, recibí una llamada del doctor Mario García, queridísimo amigo cardiólogo también, jefe de cardiología de Montefiore Einstein, compañero de hace muchos años, décadas, ofreciéndome un trabajo aquí en Santo Domingo y tu nombre apareció y bueno, aquí estoy. Ha sido un periplo muy interesante. Interesante que no hemos podido hablar mucho en los últimos años. La verdad que el tiempo
y los tapones aquí nos quiten algunas libertades, como digo yo. Sí, pero nosotros hemos estado cerca porque tengo el privilegio de no solamente ser tu amigo y de tu familia, sino de compartir muchos pacientes que tienen confianza en ti y bueno, y gracias a eso la tienen en mí también. Gracias por siempre estar. De verdad, para mí es un honor. Entrando al tema, César, ¿qué es la hipertensión? De verdad, porque todos hablamos de hipertensión, pero en palabras llanas, ¿qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial, voy a empezar diciendo algo que en Estados Unidos se utiliza mucho, pero no es para asustar a los pacientes. Luego explicaré por qué. Silent killer, la asesina silenciosa, y luego hablamos de eso. Es lo que la gente comúnmente conoce como la presión alta. Si usted se imagina el corazón como una bomba, el ventrículo izquierdo, que es la bomba principal del corazón, está conectado a un tubo, el tubo más grande, la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta. Y contrario a lo que los poetas piensan, que el corazón es el órgano del sentimiento y del amor, los cardiólogos lo conocemos como una simple bomba con un tubo que se llama aorta. Mientras el corazón late y manda la sangre a través de la aorta, esa pared de ese conducto aórtico se distiende y se relaja, y todas las otras arterias que salen de la aorta también. Cuando empieza a aumentar la resistencia, la rigidez de la pared de las arterias, y que se toma la medición en el brazo con un aparato que se llama esfigmomanómetro, entonces se mide que la tensión, la resistencia de esas arterias está más alto de lo normal, y ahí surge el diagnóstico de hipertensión. ¿Y cuál es ese valor porque yo oigo a la gente decir, yo tengo 12.8, yo tengo 13.8, yo tengo 14.9, y sin identificar edad, sin identificar horas del día? Sí, mucha gente incluso quiere tener la presión en tal número, y eso es un error. Hay que entender la hipertensión o las cifras normales de presión a partir del tope, porque no hay una cifra baja que hay que tener o no tener. Me explico. En una persona adulta, antes de los 65 años, 135/80, 13.8 en términos populares, es el tope normal. Cuando nos envejecemos un poquito o maduramos un poquito, las células del cuerpo se van haciendo rígidas, incluyendo las arterias, y ya luego de los 65 años se acepta como tope normal 14.8, 140/80. El número alto, la alta, como dice la gente, es la sistólica, y la baja es la diastólica. Entonces, si volteamos la moneda, ¿cuál es la presión baja normal? Bueno, la que usted tiene. Hay gente que anda con la presión en 80 y está perfectamente bien. Hay gente que tiene 110 y está bien. Hay gente que tiene 130 y está bien. Si hay un cambio brusco en la cifra usual de su presión y que usted tenga síntomas, entonces estamos hablando de una presión baja anormal. Pero no hay que tener tal número bajo. Sí hay que estar por debajo de 13.8 si usted es un adulto, y debajo de 14.8 si ya pasa de 65 años. Y eso es con la maquinita que uno se pone aquí en el brazo. Yo me imagino que si yo tengo pacientes llamándome, poniéndose una máquina en la muñeca, el sinnúmero de pacientes que debes de tener. ¿Tienes alguna anécdota sobre esas máquinas o tal vez sobre la posición de dónde tomar la presión? Se ve que el doctor Yunen tiene muchos años practicando medicina y sabe todos los secretos de los pacientes. Eso es un dolor de cabeza para nosotros. Tanto los monitores de presión digitales como los nuevos monitores de frecuencia cardíaca de pulso en relojes. Si bien es cierto que a nosotros nos conviene que el paciente esté educado y que se tomen las mediciones y todo, hay que tener cuidado porque la tecnología no es exacta. Hay 3 maneras como se puede medir la presión arterial. La más agresiva, la más invasiva, que se hace solamente en cuidados intensivos, que es tu área, es la medición de la presión intraarterial con un catéter metido dentro de una arteria. Eso se hace en personas que están críticamente enfermas. La presión en la oficina o en una sala hospitalaria se toma en el brazo derecho o izquierdo con un aparato de presión que se llama esfigmomanómetro. Esfigmo, presión, manómetro, medición. Se infla y se toma la medición con un estetoscopio. El cardiólogo, la enfermera o el estudiante la determina. Esa no falla porque el esfigmomanómetro funciona en base a una columna de mercurio que tiene el aparato,
que relaciona la presión de esa columna de mercurio con la presión atmosférica. Por eso es eficiente y no falla nunca, siempre que la persona sepa lo que está haciendo. La tecnología nos ha traído, por bien o mal, ese aparatito digital que puede utilizarse en el brazo o incluso en la muñeca. Los de la muñeca es el dolor de cabeza más grande porque son absolutamente inseguros, no miden realmente la presión como debe ser, y yo prácticamente le digo a los pacientes que no lo usen para el pulso quizás. La sensación digital que el aparato necesita para medir la presión proviene del pulso. En el caso del brazo, el pulso braquial que está aquí en el brazo. Imagínate que si el paciente se coloca el aparato digital erróneamente, o si está sudado, o si el aparato recibe un golpe, vas a tener la presión alta o baja de una lectura a otra, y lamentablemente eso induce mucha ansiedad en la gente. Entonces el secreto es, cuando usted compre un aparato de presión digital, asegúrese de que sea en la oficina de su médico o un familiar o otra persona, que usted lo calibre con un esfigmomanómetro para saber dónde estamos. Si usted se le cae el aparato o sospecha que está mal, no se enloquezca con la lectura, cámbielo y busque otro. ¿Te gusta un brazo más que otro? El izquierdo, el derecho, ¿dónde te toma la presión? Bueno, los pitchers zurdos son usualmente los mejores, ¿verdad? Lo más difícil de batear. La diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo en condiciones normales puede ser hasta de 10 puntos, hasta de 10 milímetros de mercurio. Eso es porque la anatomía del brazo derecho es diferente a la del brazo izquierdo. Si tú eres derecho o tú eres zurdo, tú vas a usar más un brazo u otro, y por ende las arterias y los tejidos se van a desarrollar más en un lado u otro. Entonces, en general, lo que se recomienda es que se tomen el mismo lugar. Lo más cómodo es el derecho, pero no hay razón por qué no se toman el izquierdo. Lo que no se puede estar saltando es el izquierdo al derecho. Hay ocasiones donde se toma la presión en las piernas. Tú te acuerdas de la cardiología pediátrica, ¿verdad? Así es. Con esa condición congénita que se llama coartación de aorta. Así es. Supongo que hablaremos luego de las causas de la hipertensión. Pero en general el brazo derecho es lo más cómodo y lo más fidedigno. Qué bueno, qué bueno. Porque son preguntas, César, que la gente tal vez ni lo piensa. ¿Dónde se toma? Si se la toma parado, si se la toma sentado y demás. Y no solo eso, José, el momento del día cuando se tome, la posición del cuerpo cuando se tome, si está sentado con las piernas cruzadas o no. En condiciones normales, la presión debe tomarse en condiciones ideales, sentados relajados, sin las piernas cruzadas, con el brazo derecho lo más cercano al plano horizontal, paralelo al corazón, sin hablar por teléfono, sin el celular, sin haber acabado de comer y sin haber acabado de hacer ejercicio. 5 minutos tranquilo, sentado, brazo derecho, sin las piernas cruzadas. Entonces, tú me dices a mí que una persona, un pleno tapón aquí. Digo, yo escuché algo. Yo escuché que estuviste involucrado en tratar, por lo menos, de hacer un estudio con el tráfico dominicano y ver, y ahora vamos a entrar, si hay una correlación del estrés, del entaponamiento de las vías aquí, y estoy hablando de las vías viales, y la hipertensión. Y con eso te voy a comenzar preguntando, aquí no hay tanta hipertensión, hay mucha hipertensión aquí. Más de lo que la gente cree. Las estadísticas de salud en nuestro país sufren de limitaciones que las conocemos. Sin embargo, la Sociedad Americana de Cardiología hace un tiempo hizo una encuesta nacional que obviamente no es perfecta, pero es bastante confiable. No es perfecta porque es muy difícil lograr una encuesta perfecta en cualquier país, sobre todo por los recursos. Pero es bastante confiable. La información que reveló es que 34% de los adultos dominicanos son hipertensos. De los que se chequean la presión, José Rafael, porque hay un montón de gente que no va al médico. Yo estoy bien, yo me siento bien, ¿para qué yo voy al médico? Entonces, ese proyecto que tú dijiste, que tú me ibas a ayudar, es una tarea pendiente. La idea que yo tenía y tengo es demostrar lo que parece obvio. Y fíjate qué curioso que yo cuando empecé a investigar, a preguntarme esa duda, solamente hay 2 estudios en América Latina que se han hecho relacionando el tráfico y el ruido, cosas maravillosas de las cuales nos enorgullecemos los dominicanos, ¿verdad? Tráfico y ruido, su impacto en la presión. La idea es probar, demostrar
que el tráfico y los tapones son una causa adicional de la frecuencia de hipertensión en nuestro país. Y eso hay que demostrarlo midiéndosela a los choferes a las 2:30 de la tarde o 4 de la tarde en la Lincoln con 27 o en la Ortega y Gasset. Pero no, en cuanto a las causas de por qué la hipertensión es más frecuente en el país, podemos teorizar. No se ha hecho un estudio riguroso. Yo estoy seguro que hay un componente genético. Estoy seguro que hay un componente dietético, el consumo de sal. Y estoy seguro que hay un componente también medioambiental que en parte tiene que ver con el estrés, incluyendo el tráfico y el ruido. Todas esas cosas tú las juntas y buscas la parte genética. Nosotros tenemos raíces afroafricanas, tenemos raíces caribeñas indígenas, tenemos raíces anglosajonas. Y de alguna forma, imitando lo que ha pasado en Estados Unidos, donde la población afroamericana tiene más hipertensión que los blancos, pudiéramos concluir que algo de esas raíces nos queda. Pero la hipertensión arterial, exceptuando Cuba, República Dominicana está entre los primeros 3 de América Latina. Wow. ¿Y el calor, Jochi? ¿El calor, tú crees que afecta? Yo siempre hablaba con el fundador de esta empresa, amigo tuyo, que en paz descanse, y nos decía, tú traes un científico de cualquiera de esas universidades Ivy League y lo sienta aquí, en el tetero del sol a la 1 de la tarde, y dile que te piense igual y que te relate algo o que te lea ese electrocardiograma complejo a esa hora. El calor, ¿qué tú crees que es un...? Solamente tu papá era capaz de hacer esas preguntas filosóficas. Bueno, no te puedo decir que hay un estudio riguroso que asocie la temperatura corporal con la hipertensión, pero sí por conocimiento fisiológico que tú sabes, los extremos de temperatura inducen cambios en las vasos arteriales, sobre todo los pequeños, que se llama vasoconstricción. La forma como nuestro cuerpo no se quema por dentro, la forma como las células humanas no se queman cuando la temperatura está muy alta, es gracias al termostato cerebral que tenemos. Y este termostato, cuando percibe que la temperatura externa y la humedad, sobre todo, ambas cosas muy altas en este país, cuando el termostato percibe que está muy alta la temperatura y la humedad, manda señales a través de sustancias neurotransmisoras al resto del cuerpo para que se baje la temperatura. Y una de ellas es constricción de los vasos cutáneos, de las arterias cutáneas microscópicas. Por eso la gente se pone roja cuando hace calor, ¿verdad? Entonces, ese es un mecanismo de botar calor. Pues la vasoconstricción es uno de los múltiples mecanismos que inducen hipertensión. Sí, ese sesgo ambiental es difícil de probar. Inclusive, recuerdo hablar contigo muchas veces sobre el problema que es el cigarrillo y el tiempo que le tomó descubrir las antibondades y el impacto del cigarrillo. Sí. Es increíble, pero yo te quería preguntar, Jochi, los medicamentos para hipertensión, y cuando yo entrené, siempre comenzábamos con algo leve y aparentemente las cosas han ido cambiando, evolucionando. Recuerdo comenzar con diuréticos a veces y luego fuimos pasando de generación en generación y ahora, para mi sorpresa, creo que una vez te llamé hace recién y te digo, hay hasta una combinación de medicamentos de inicio. O sea que he entendido que manejar la presión a la presión debida a tiempo es tan importante, llegar a controlar ese momento y el paciente y no ir escalando como lo hacíamos antes haciendo estudios. Y para no confundir al público, le estoy preguntando si comenzamos con un solo medicamento o si comenzamos con múltiples medicamentos. ¿Qué ha cambiado de eso? Excelente pregunta, tú has dado en el clavo. Bueno, yo te llevo unos meses de vida. No solamente la idea antigua era usar un medicamento y llegar a la dosis máxima y luego añadir un segundo o un tercero, sino que los fármacos que teníamos hace 30 años, 40, 30 años,
ni eran tan efectivos como los que tenemos ahora, ni tampoco eran muy bien tolerados porque tenían muchos efectos secundarios. Y farmacológicamente hablando significa la manera como ese medicamento se comportaba en nuestro cuerpo era diferente, en tanto que necesitábamos suplir el cuerpo con mucha frecuencia. Había que tomar pastillas 2 o 3 veces al día. ¿Qué ha pasado con los años? No solamente hay ya guías, han existido por varios años ya, de varios lustros, guías internacionales de expertos en hipertensión, que cada 5 años, cada 8 años se reúnen. Estos son los gurús, como dicen aquí, los expertos en hipertensión, estudian todo lo que se ha publicado científico, las nuevas drogas, etcétera, y emiten un documento de guía. Las últimas guías, de hace 2 o 3 años, nos dicen ahora exactamente lo contrario que se decía hace 30 años, que como tú bien dices, hay que empezar, la mayoría de los casos, con una combinación desde el principio, no solamente una droga, porque lo que se ha visto es que llegando al máximo de una sola droga, no solamente es relativamente ineficiente, sino que aumenta la tasa de efectos secundarios e intolerancia del paciente. Pero si tú empiezas a dosis más bajas y combinas, vas a conseguir un control más rápido y menos efectos secundarios. Hoy día tenemos medicamentos que se toman una vez al día. La mayoría, si no todos, anteriormente teníamos que usar pastillas 3 veces al día y 2 veces al día. Entonces, eso ha sido un gran cambio en los regímenes de antihipertensivos. El segundo gran cambio, además de la mejoría de los productos, es que ya sabemos con sostén científico cómo seleccionar cuál droga, cuál medicamento le va a quién. Por ejemplo, para hacértelo más simple, si tú tienes diabetes o tienes riesgo de diabetes, va a haber un tipo de antihipertensivo que va a funcionar mejor en ti para controlar la diabetes y sus complicaciones y la hipertensión. Los llamados inhibidores de la ECA o de la bradiquinina o la angiotensina. Ese tipo de medicamentos son excelentes antihipertensivos, pero es un pecado mortal que un diabético no se esté dando eso versus otro. Si tú tienes insuficiencia cardíaca, el corazón debilitado, y necesitas tratamientos para la hipertensión al mismo tiempo, tiene que estar no solamente en un inhibidor de ECA o angiotensina, tiene que estar también en un beta bloqueador. Y así sucesivamente. O sea que ya hemos aprendido a seleccionar la combinación correcta que sea más efectiva, con menos efectos secundarios, y la combinación correcta para cada paciente. Genomic medicine, como tú sabes que se conoce. Sí, esa farmacogenética yo creo que es el paso a seguir, que aunque hay muchos estudios y muchos chequeos ejecutivos que están haciendo, que todavía no tienen, vamos a decir, la validez de los estudios detrás, pero se está moviendo todo a llegar a que sea, vamos a decir, a la medida lo que tienes. Pero hay algo que siempre me llama la atención. Te llega un paciente, tú lo ves, he visto mucho tuyo, le pone la combinación perfecta y no hacen el cambio de vida que va junto a la medicación. Algo que te convierte en una persona químicamente pura, de mi opinión, y 1000 veces más ético que lo que yo he podido percibir en mi carrera. En otras palabras, poco metalúrgico. Es el tiempo que tú le dedicas de educación a esos pacientes nuevos o esos pacientes, como decimos por aquí, descarrilados de vez en cuando. ¿Qué importancia, y yo sé que le das, qué importancia le das al cambio de vida, a lo que le llaman lifestyle? ¿Qué importancia le das en tu consulta? Tú has tocado un punto importante, que es la educación al paciente, que incluso en Estados Unidos hay limitaciones con eso por el tiempo, ¿no?, que se le adjudica a cada paciente. Hay que tomarse el tiempito, por lo menos la primera vez que uno ve a un paciente cardiovascular, con cualquier condición, pero en este caso hipertensión, para que el paciente se vaya con las preguntas y las respuestas apropiadas y educado, porque la medicina es un tráfico de 2 vías. Si yo no cumplo mi función
como cardiólogo hacia el paciente y el paciente no puede comunicarse conmigo, la cosa no funciona. Ciertamente, el tratamiento de hipertensión no es una pastillita ya, porque el químico no lo va a hacer todo. Hay 3 áreas fundamentales donde el paciente tiene que cooperar en su estilo de vida. Una es, ya hablamos indirectamente, el consumo de sodio, de sal. Un país donde se come sal en la mesa y en la cocina, dígase donde se cocina con sal y encima de eso se le echa sal hasta el agua, tenemos un problema de eso. O sea, la gente, si la comida no le sabe a sal, la gente entiende que la comida está mal, que está desabrida. Y es un asunto pura y simple de costumbre. Cuando yo vine al país, José, la señora que nos ayuda en la casa vino recomendada por una pareja de amigos nuestros porque era familiar de quien les cocinaba y se le instruyó a ella que uno le gustaba cocinar, que no se comía con sal. Toda mi vida en Chicago nunca se usó sal. A las 2 meses, 3 meses, la comida empezaba a saber salada. Carmen, ¿qué pasa? No, señor, no uso sal. Para no cansarte la historia. Pero ¿qué es lo que está pasando, Carmen, al final? ¿Por qué es que la comida está salada? Bueno, yo lo único que le he hecho es el pollito. El pollito que viene. La gallinita. La gallinita que viene. Entonces, hay un problema cultural con el consumo de la sal. Segundo problema, la vida sedentaria. Cuando uno recomienda ejercicio, no estamos hablando que usted tiene que gastarse el dinero que no tiene en un entrenador. No estamos hablando que usted tenga que pagar un gimnasio, si lo puede pagar muy bien. Es que la actividad física que usted pueda hacer, que su estilo de vida le permita, usted la haga. El ejercicio físico, que no tiene que ser aeróbico, complejo, levantar pesas, nada caro, tan simple como caminar rápido. El ejercicio físico dilata las arterias y por lo tanto facilita el control de la hipertensión. Induce la liberación de sustancias que dilatan los vasos, las endorfinas. Quema las calorías extras, sobre todo las calorías de grasa, que vamos a hablar, yo espero, de la conexión entre diabetes e hipertensión. Ya el tercer factor de riesgo de estilo de vida asociado a la hipertensión, que es el estrés, ya es un problema más complejo porque el estrés lamentablemente no va a desaparecer nunca. Va a haber estrés marital, los hijos, económico, político, tráfico. Lo que sí tiene que cambiar es cómo nosotros enfrentamos al estrés. Y esa formulita solamente la tiene usted. Bueno, me llevaste a otro tema. El cómo combinar. ¿De quién es la enfermedad? La diabetes. ¿Es de los endocrinólogos o es de los cardiólogos? José, no me hagas preguntas con gancho. Tú lo sabes que me meto en más problemas de lo que tengo. Yo te voy a referir a la página web de la American Heart Association y la American College of Cardiology que dice que la diabetes es una enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué, Jochi? ¿Por qué? A nuestros pacientes y a los oyentes, no estoy condenando a un diabético a que es cardiópata. Lo que quiero decir es que el enfoque preventivo y de tratamiento agresivo a la diabetes es dirigido a prevenir la causa número 1 de complicaciones y de muerte en la diabetes, que es la enfermedad cardiovascular. Me explico. Si no nos enfocamos en lo cardiovascular, en el tratamiento de un diabético, vamos a terminar con un cardiópata que es diabético. Hay un paciente... No es un pleito de que yo sé más que tú ni tú sabes más que yo. Por supuesto que los endocrinólogos deben trabajar en conjunto con los cardiólogos y viceversa. Pero es un tema de que la morbilidad, la causa número 1 de enfermedad y complicaciones futuras de la diabetes son las complicaciones vasculares, circulatorias. O sea, que ahí entramos en un tema hasta de prevención de ese prediabético, porque aquí no hay diabéticos, Jochi. Aquí hay prediabético y prehipertenso. Yo me tomo una pastillita y hay un estilo hasta de negación. ¿Ok? Entonces, Susan Sontag fue una gran escritora norteamericana, ensayista, y escribió un libro que se llamó La enfermedad como metáfora. Y ella hablaba en ese libro del significado de la palabra cáncer. Uh-huh. Mi mamá, cuando yo era muchacho, siempre decía en los ambientes familiares, ustedes saben que fulano le diagnosticaron cáncer. Era un susurro porque la palabra cáncer daba miedo. Diabetes igual. El paciente cree que diabetes es sinónimo de diálisis o amputación de piernas. Y es muy lamentable porque esas complicaciones que existían antes y lamentablemente siguen existiendo no son necesariamente el curso final de un diabético que se ha cuidado. Entonces la gente tiene que entender que la palabra diabetes per se no es el demonio. Eso de prediabetes tiene una definición muy específica
que la mayoría de la gente que son diabéticos y quieren que le digan prediabéticos. Y eso hay que simplemente educar al paciente, José. Ayudar a la gente a entender que lo importante es evitar la progresión y que hay maneras de evitar la progresión. Yo les digo a los pacientes diabéticos, sobre todo los más jóvenes, que si se controlan, y les explico cómo controlarse y qué hacer, se morirán con diabetes, pero no de diabetes. Y todo eso que mencionas, Jochi, no te puedo decir César por la confianza, crea un estrés. Y como el estrés es tan vago, no quiero entrar en el tema del estrés. Como, el estrés puede hasta resonar ahora con los comicios y demás. No voy a entrar en ese tema. Pero sí yo, que las cámaras lo saben, tengo sobrepeso, corro maratones. Yo entiendo como conocido tuyo que de la forma que tú manejas tanto volumen de tanto paciente, una residencia espectacular de cardiología y toda la parte administrativa. Tu favorita. Mi favorita. Es verdad que tú manejas el estrés escribiendo. Mira, José, cada persona, como te decía hace un rato, tiene su propio librito de cómo manejar el estrés. Y eso requiere cierta madurez, el entender que al final el perjudicado es uno. O sea, el nosotros preocuparnos más de la cuenta, hay que preocuparse, hay que ser responsable con lo que uno hace, pero hay que buscar un balance, porque cuando pasa más allá de nuestro control, el perjudicado es uno mismo. Entonces, tenemos que buscar ese librito de cómo botar el golpe, como decimos. El estrés más difícil de manejar es el económico, porque el que no tiene suficiente con qué pagar la comida de sus hijos va a estar estresado, eso es entendible. En mi caso, sí, la literatura para mí es, yo te diría que la literatura y el mar, pero la literatura es mi escape, mi manera de yo meditar, de corregir mis errores, que todos los humanos los tenemos, de ser una persona más tolerante. Y te confieso que si tú me preguntas cuál es la lección que yo he aprendido en los 8 y tantos años ya que tengo en el país, ha sido el ejercicio de paciencia, porque hay veces que yo me quiero alar los cabellos y decir, ¿qué yo hago aquí? Y hay otras veces que me siento muy satisfecho de haber logrado lo poco o mucho que he logrado. O sea que sí, para mí eso es un ejercicio de introspección y de terapia. Es increíble verte en ambos, en ambas esferas. Pero creo que si tú le preguntas al amigo de Jochi, ¿qué es el área donde Jochi maneja o su expertise? ¿Cuál es su expertise dentro de la cardiología? Muchos dirán que es las imágenes. Otros dirán que es, otros amigos tuyos dirán que es por la lectura de electrocardiogramas o el manejo estructural de los pacientes. Pero yo creo diferente. Yo creo que lo más grande que tienes, y por ende es un invitado totalmente de honor para nosotros hoy, el día de la hipertensión, la presión alta mundial, es la educación. Háblame un poco si República Dominicana tiene un futuro y si ese futuro tiene que ver con educación y cuál ha sido tu experiencia. Bueno, o sea, tú y Jorge Marte, de las personas que yo conozco, han sido los individuos que más énfasis y más dedicación han tenido a la educación. Un país, sobre todo un país joven como el nuestro, que no se enfoque, que no oriente, que no parte de la educación, es un país que va a tener problemas. Y te confieso que a mí me duele la situación de la educación en general en nuestro país. Sí se ha avanzado en muchas cosas, pero nos faltan más. Yo creo que el avance de nuestro país ha sido bastante desproporcionado. En algunas cosas estamos a años luz y en otras no estamos tan avanzados. Pero bueno, en vez de uno quejarse y quejarse y quejarse,
hay que criticar y criticar, pero hay que contribuir, hay que hacer algo, porque es muy fácil sentarte a criticar. Entonces yo critico cuando hay que criticar, pero yo contribuyo. Y yo decidí, dentro de mis múltiples ideas y objetivos y propósitos, fue, bueno, yo no puedo cambiar la República Dominicana de la noche a la mañana, yo no puedo cambiar el sistema educativo, pero yo puedo hacer algo en la medida de lo que yo puedo. Y tengo el privilegio de trabajar en una institución que me confió el desarrollo de un programa, y no te puedo decir que lo que más me satisface es la enseñanza, porque tengo problemas con Milagros Ureña, pero dentro de las cosas que más me satisface a mí es ver el producto de la enseñanza, porque enseñar para un médico es un deber, debe ser un deber. Transmitir los conocimientos debe ser un deber, porque esos conocimientos no es para uno irse a la tumba con ellos, ni para fanfarronear, es para beneficiar al paciente. Para mí ha sido un desafío, pero una maravilla ver que nuestros residentes de cardiología que vienen del Morgan, que vienen del Hospital Central, que vienen del Cabral Ibáez de Santiago, que vienen del Gautier, hoy día toman el mismo examen de entrenamiento anual que toman los residentes de Estados Unidos y sacan notas excelentes. En el último, el 40% de mis residentes sacaron mejores notas que los residentes de su nivel de Estados Unidos. Wow. ¿Qué dice eso? Eso no dice tanto de mí y de los compañeros que colaboran en la enseñanza. Bien entendido, uno los orienta, uno los enseña. Eso te dice a ti cuál es el potencial humano, porque esos muchachos, ya te dije de dónde vienen, de los hospitales que vienen. Wow. Entonces, yo creo que en este país, si la gente criticara, no solamente quejarse, si criticara constructivamente, proponiendo y haciendo, tuviéramos un poco mejor. Y eso es todo lo que yo he querido hacer. Es que el conocimiento, si tuviéramos una transferencia de conocimiento, tuviésemos siendo un podcast tangiblemente económico aquí. Sí. Sin embargo, en otras áreas, transferencia de tecnología. Pero cuando es el pensamiento y el conocimiento que transfieres, ya causaste un nuevo slogan para este podcast que se queda, que es nuestro deber, es transferir este conocimiento. En general, te quería hacer una pregunta, ya casi terminando. ¿Qué medidas tú ves? ¿Cómo se puede uno ver esa placa, no de cerca, sino hacia atrás, lo que es la salud poblacional de todo el país? Muchas personas que viven fuera de la ciudad, que aunque la presión es menos, o la tensión, o el estrés es menos, le llegan menos sistemas de educación y de prevención. ¿Alguna idea que tú tengas? No necesariamente yo estaba esperando una respuesta en esta, sino me estoy haciendo una introspección sobre cómo podemos abarcar este país, para no decir esta isla completa. Te voy a dar una primicia, José. No puedo darte los resultados. Acabamos de someter al American College of Cardiology un estudio, una encuesta que la doctora Pura Enríquez, cardióloga del Hospital General Plaza de la Salud, y yo administramos a un segmento de la población joven del país entre 16 y 35 años, dirigida a entender sus conocimientos, sus prácticas sobre lo cardiovascular. No te puedo decir los resultados, pero tú te lo puedes imaginar. Hasta nuestros jóvenes ha llegado ya el problema de los riesgos cardiovasculares. O sea que yo creo que estamos ante una epidemia. Ya nuestro país llegó a un punto, eso se llama en epidemiología, para que la gente entienda. Epidemiología es la ciencia que estudia la conducta de las enfermedades en la población. La epidemiología explica lo que ha sucedido en los últimos 40 años en los países que se llamaban en vías de desarrollo, los países pobres, que hoy día se llaman ingreso medio, bajo, medio y alto. En los países en vías de desarrollo, los países menos aventajados, hace 30, 40 años los problemas eran enfermedades infecciosas, diarrea, gastroenteritis, enfermedades de infecto contagiosas, que tú conoces muy bien. Hoy día,
la transición epidemiológica del desarrollo en la vida rápida ha convertido las enfermedades cardiovasculares en la causa número 1 de enfermedad y muerte. Entonces, eso hay que cogerlo por los cuernos y se empieza con la educación. ¿Por qué? Porque el 95% de las enfermedades cardíacas adquiridas, no las congénitas con que tú naces, las adquiridas son prevenibles. Entonces hay que empezar con educación. Educación, ya hablamos de la sal, hablamos del ejercicio. La comida, no hemos hablado de diabetes, pero este es un país con una riqueza de agricultura, de vegetales, de todo tipo de tubérculos. Pero la idea de la gente aquí es que si no está frito, no sabe bueno. Entonces hay que empezar a educar a la gente y orientarla hacia lo que es saludable. Por supuesto, hay factores económicos y sociales importantes, como es el acceso a la salud, como es el acceso a las medicaciones. Esos son problemas más complejos, pero que como país podemos enfrentar. Yo no tengo nada en contra de los planes de alto costo, pero yo me pregunto si parte de esos presupuestos no se podrían reorientar a otro tipo de tratamiento más barato, pero que alcance una mayor parte de la población. Muy precisa la respuesta, porque siempre he pensado eso, sí, que no hay que tener tantas camas de intensivo si la prevención y la salud poblacional está a la medida y estamos haciendo más esfuerzos ahí. Así es. Por el momento. Y te quería preguntar, Rochi, ¿qué te hizo venir a este país? Yo sabía que tú ibas a salir con esa. O sea, una respuesta difícil cuando tú te vas a los 22 años y vives 32 años en una ciudad que te formó y donde tienes tus amigos, tus raíces, tus hijos, tus vivencias. Yo no voy a ser un mentiroso, yo no vine con una banderita dominicana de patriotismo. Yo no vine al país cuando terminé el entrenamiento porque vengo de una familia humilde y las circunstancias económicas y políticas en ese momento eran muy desfavorables. Y después que uno tiene hijos, uno tiene que pensar bien lo que hace. Tampoco me fui a Estados Unidos por el dinero, ni a hacerme millonario, ni mucho menos. Pero las oportunidades que uno tiene son diferentes. La oferta de venir a Sedimá llegó en un momento en mi vida donde favorecía una reorientación. Mis hijos ya habían crecido, se habían ido a estudiar a Nueva York, eran independientes. Yo me sentía que había logrado, no todo, pero mucho de lo que me había propuesto, tanto como dirección de departamento, como docente, y no te voy a negar, estabilidad económica. Y yo vi que había una oportunidad de yo dejar algo. Yo no quisiera que nombren Avenida César J. Herrera, no. Yo quisiera que de alguna manera los pollitos que uno va criando, los residentes que uno va criando, que nos van a atender a nosotros en un momento, ellos vayan reproduciendo parte de lo que uno enseña. Y te confieso que no el principal, pero uno de los motivos más importantes de esa decisión fue decir, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo dar algo? La vida es un tren, José Rafael, en movimiento. Si tú no te bajas en la estación correcta, la perdiste para siempre. Si te bajaste en la incorrecta, te quedaste trancado para siempre. Y yo siempre he sido un poquito aventurero. Y dije, pero ¿por qué no? Por supuesto, hablé con mi jefa, mi verdadera jefa en mi casa. Y yo pregunté, ¿tú estás dispuesta? Y dice, adelante. Y aquí estoy. Gracias por venir. Eso es lo primero, pero no al show todavía. Yo no tengo... esto todavía en este podcast no se ha acabado. Le dije show porque ahora estamos también en video. La verdad es que ha sido una delicia hablar contigo hoy y respirar para yo lanzarte esta próxima pregunta. César, a mí me preocupa de sobremanera y en el día de la hipertensión el sobreuso de los medicamentos de disfunción eréctil no adecuados. Yo quiero, como médico, también quiero saber una respuesta y estoy haciendo una consulta gratis aquí. Si el uso de estos medicamentos, que voy a nombrar alguna de las marcas para que... Yo le digo los Viagras. Los Viagra. Las vitaminas B, como dicen. Y el Cialis y demás. En las personas que no lo necesiten, yo tengo dos preguntas.
cuáles son las consecuencias, si ha visto alguna cardiovascularmente y si tienen que ver con hipertensión o no. Y el otro, es que he visto el otro moneda, que son en algunas personas, si usados a tiempo, tienen un mito de ser antihipertensivos. O es un mito o una realidad. Bien, bien, buena pregunta. Y hay que tocar otro, si da tiempo, que es el uso de los suplementos proteínicos y esteroides en los fiebruces atletas en el país, que eso sí es un problema. Mira, primero que nada, la sexualidad es un departamento normal entre todos los seres humanos. No hay que estar temeroso de hablarle al médico. Eso hay que hablarlo de plano. De hecho, yo hablo con los pacientes y las parejas luego de un infarto, luego de la cirugía, sin que me pregunten. Miren, de la sexualidad, esto y esto y esto. Eso es lo primero. Usted como paciente debe sentirse con toda la confianza, con o sin su pareja, de enfrentar a su médico y preguntar, mire, me pasa esto, ¿qué usted cree? Segundo, los médicos tenemos la obligación de abordar eso, porque como te decía, eso es un tema normal, como si fuera el comer o el dormir. Sí. En sentido general, la causa más frecuente de disfunción eréctil, que es el término médico correcto, que se llamaba impotencia, que no es un término realmente justo, la causa más frecuente es el departamento que tu amigo maneja, que es las enfermedades circulatorias, cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular, porque afecta las arterias y los nervios en consecuencia, afecta todo el sistema circulatorio pélvico del órgano masculino. La erección y la eyaculación son fenómenos puramente mecánicos que dependen de la sangre y de los nervios y un poquito del cerebro. Entonces, toda afección cardiovascular no controlada pudiese desencadenar trastornos de disfunción eréctil. Por ende, no estamos hablando de una cosa extraña, ni hay que tampoco avergonzarse. Un amigo médico mío me dice, debemos educar a los pacientes de que así como se toma paracetamol o Tylenol para un dolor de cabeza, hoy día la medicina le ofrece el privilegio a un paciente con disfunción eréctil de tomarse un medicamento y tener una función sexual, una vida sexual casi normal. No hay que avergonzarse de eso. Ahora, llevar esto a una exageración, que es lo que tú estás preguntando, no es un problema solamente dominicano. España tiene un problema serio con los jóvenes. Hay un negocio de importación de drogas estimulantes sexuales manufacturadas ilegalmente, porque hay toda una cultura, incluyendo en los jóvenes, del superhombre, del supermacho. Se han hecho encuestas de esto, José. Un complejo de macho. Claro. Pero el problema es que eso es lo que los machos se creen, porque han habido encuestas. Las mujeres no necesariamente le interesa el supermacho. Una mujer le interesa comprensión, ternura, atención, etcétera, que no tiene mucho que ver necesariamente con tu capacidad de 1, 2 o 3. Los machos se les olvida eso. Entonces, el abuso de las Viagras conlleva a problemas serios cardiovasculares. Al principio de la salida de estas drogas, tú te acuerdas que ningún urólogo quería recetarla, eran los cardiólogos, porque la gente estaba cayendo muerta. Pero se estaba cayendo muerta porque la usaban inapropiadamente y en el contexto inapropiado. Si usted es un paciente cardiópata o si toma medicamentos para el corazón, sobre todo nitroglicerina, jamás en la vida se le ocurra combinarlos. Pero si usted toma otros medicamentos y tiene duda o no sabe, pregúntele a su médico, porque la gran mayoría de las personas, aún los cardiópatas, pueden utilizar esos medicamentos sin ningún riesgo. Pero el sobreuso, sobre todo en los más jóvenes, y sobre todo la combinación de hoy día, esas combinaciones de estimulantes de proteínas y de cafeína y tomar dosis múltiples, eso sí trae consecuencias, no solamente con la hipertensión, arritmias cardíacas. Y el que es cardiópata más todavía, y lo vemos en la prensa con nuestros queridos turistas extranjeros, encontraron a un señor de tal edad, de tal país, en una cabaña turística rodeado de varias botellas y varias pastillas de. Entonces, hay consecuencias, pero eso no significa que no se aborde el tema, ni se le pregunte a su médico, ni que no se pueda consumir si es necesario. Si te pregunté esto en la sección de hipertensión, porque sé lo que abarcas. Y en la hipertensión la gente cree que tomarse la presión y ya, que no es ver todas las colaterales, valga la redundancia. Vamos a entrar en el tema de las proteínas y los suplementos.
yo sé lo abierto que eres sobre aceptar los suplementos, igual que lo soy yo. Y después quiero que me toques el reemplazo hormonal, que es muy diferente al abuso hormonal. Y si tiene alguna correlación con un problema cardiovascular, incluyendo hipertensión. Sí, fíjate, o sea, en nuestro país nosotros ahora estamos ante una epidemia de atletas. Yo le daré una epidemia de atletas. Yo recuerdo estudiando secundaria en el Colegio de la Salle en Santiago, donde se vio el primer gimnasio. Gimnasio, dígase, gimnasio para ir a hacer 3 ejercicios con 2 máquinas. No existía la cultura que existe hoy día de entender el ejercicio como beneficioso. Y eso está muy bien. Pero hay que tener cuidado de no llevarlo a un extremo. El sobreejercicio, la sobreadoración a la corporalidad, ya tiene un nombre en medicina. Vigorexia. ¿Te acuerdas de la anorexia? Sí. Que lamentablemente afectaba más a mujeres que se creían en sobrepeso y vomitaban y se enfermaban y se morían. Hoy día hay vigorexia entre los hombres. La admiración al cuerpo, a los músculos, de una manera exagerada, que incluye el uso de suplementos, que si fuera solamente vitaminas, aminoácidos y proteínas no fuera problema. El problema es la combinación, cortisona, esteroides, que en el país aparecen donde quiera, sin receta y sin ninguna orientación. Y hemos tenido casos en nuestra institución, en CEDIMAD, de infarto muy complicado en gente joven de 30 y pico de años. ¿Y qué es lo que le pasa a este muchacho? No fuma, mira el cuerpo que tiene. Y tú le preguntas los famosos suplementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A menos que usted esté en un estado catabólico, que usted esté destruyendo muchas proteínas por una enfermedad o que no absorba proteína por un problema intestinal. O sí, está bien que usted esté haciendo mucho ejercicio. Tómese una vitaminita, una barrita de proteína. No hay por qué sobreutilizar la proteína ni suplemento, porque eso no le va a hacer a usted más fuerte ni le va a dar más músculo que lo que usted puede desarrollar. Tú sabes muy bien como médico que el intestino absorbe solamente X cantidad de vitaminas y de proteínas, el resto se va. Entonces, por más que usted se quiera meter en el cuerpo, como dicen, se va a perder y se va a perjudicar. Gran problema tenemos en el país con ese abuso. Y si le sumamos, ya para casi el final, el uso de estas inyecciones ahora para rebajar, para que la audiencia lo pueda entender, un Ozempic, que la dosis es mucho más alta, o un Mounjaro, que semaglutide, y el no hacer ejercicio y perder no solamente la grasa, sino la masa muscular. A mí me preocupa lo que viene ahora para la hipertensión. Sí, José. De hecho, no te respondí la parte de las hormonas, pero va por la misma línea. Los suplementos hormonales en el hombre son absolutamente innecesarios. La población que más usa suplementos hormonales, testosterona, en los Estados Unidos es la población gay porque quieren tener cierta característica física en su cuerpo y eso es entendible y bueno, allá cada quien. Pero no es que tampoco estén libres de daño, sobre todo si se exageran. El caso de hormonas en la mujer es diferente, no lo vamos a tocar porque no tiene que ver con este contexto. Tenemos un problema con las inyecciones. No hay duda de que son fármacos sumamente efectivos en los pacientes que lo necesitan. Eso tú y yo lo sabemos muy bien. Yo no estoy aquí diciéndole a nadie el peso que debe tener o no tener. No estoy diciéndole a nadie cómo debe lucir su figura o no. Cada quien tiene derecho a lucir como quiere lucir. Pero es lamentable que no haya regulación en nuestro país y que gente, pacientes, que tú también has visto y yo he visto, tengo una boda en 3 meses, tengo que perder 10 libritas. Inyecciones. Eso realmente es lamentable porque hay otras formas más naturales y menos perjudiciales de llegar ahí. Porque como tú bien sabes, ni siquiera la bariátrica soluciona 100% el problema. Si no hay cambios en el estilo de vida y en la forma como el individuo enfrenta la alimentación y el ejercicio. Así que ojo con eso. Siempre decía el fundador que hay 2 rutas de cómo llegar a la montaña. La rocosa o la llana. Tú eliges. Y diciéndote esto, quiero terminar con una pregunta para ti. De verdad que ha sido mi segunda vez que entrevisto. O sea que tienes que entenderme en ese... Pareces un profesional. Y bueno, ya lo he dicho varias veces, tenerte a ti como amigo, como profesional,
con el corazón que te conozco y hablando de hipertensión, es un banquete. Jochi, en República Dominicana existe la pastilla mágica Para la hipertensión. para la hipertensión. Bueno, en serio, hay estudios hoy día que han demostrado ya el valor de la polipíldora. Eso es diferente porque la polipíldora se refiere a un paciente que necesita múltiples medicinas para múltiples condiciones. En nuestro país yo quisiera que existiera un fármaco ideal que fuera asequible a los pacientes económicamente y sobre todo que los médicos tuviéramos confianza en su efecto. Que no se haga en un almacén en X pueblo donde encontremos una factoría de fármacos producidos de manera ilegal. Y eso es criminal, doloroso. Pero yo creo que si hay regulación más cercana, con más influencia de las autoridades, yo creo que nosotros podemos llegar a una mejoría en la administración de fármacos a nivel nacional, como te decía al principio, de hacerlos más abordables a los pacientes y sobre todo invertir en las poblaciones de más riesgo. En el país no existen clínicas de hipertensión. No existen clínicas. Hay clínicas de pie diabéticos, lamentablemente, José. Y ese es el punto final. Aquí no tenemos una clínica de hipertensión. Aquí no tenemos programas de hipertensión, de detección y tratamiento. Yo creo que no cuesta tanto facilitar esos tratamientos. Mira cómo pasó con el COVID. Se invirtieron los recursos necesarios para los fármacos. Salimos de esa. Pero todavía tenemos la hipertensión y los riesgos cardiovasculares. Yo creo que si hay iniciativa y visión política para el futuro, se necesita una visión nueva sobre el uso de los fármacos y la venta y el acceso a los pacientes en nuestro país. Pues ya saben, si no encuentran la pastilla mágica, vuelvan y hagan una consulta con su médico. Hoy fue, la verdad, que una de las mejores entrevistas que yo he tenido, que he presenciado, porque ha sido simplemente una conversación amena con un amigo. Muchas gracias y nos despedimos de White Talks, el único podcast saludable del Grupo United. Gracias, José.